pues vamos al tema. ¿Cómo tú la tienes presente la conferencia? Más o menos, pero Vale. tengo por aquí algo que si quieres la voy subiendo, la voy poniendo Claro, vamos y, poniendo. y vamos hablando, verás. A ver, voy Sí. a compartir, verás. Vale. Es que nos hemos Eh, reunido con Tony porque nos conocimos en la conferencia de Málaga, no se grabó y dijimos, pues ya está, pues la vamos a grabar, la vamos a repetir y la emitimos, ¿verdad, Tony? claro, a ver. Claro. Bien, pues todo en el mundo, todo lo que nos envuelve, todo lo que nos rodea es energía, frecuencia y vibración. Desde una célula humana a una onda electromagnética, a cualquier cosa, ¿vale? Una onda de luz. Todo vibra, todo tiene una energía y todo tiene una frecuencia. Y esto ya lo decía el gran Nikola Tesla, ¿no? Bien. Vale, vamos a definir algunos conceptos para acabar de entender el contenido de lo que viene ahora después, porque van a facilitar, pues, cuando diga estas palabras, vamos a entender el concepto de lo que significa, porque en el caso de biofrecuencia, por ejemplo, muchas veces decimos biofrecuencia y se entiende como algo genérico, pero sin entender en profundidad el concepto, ¿no? Entonces, la biofrecuencia, pues como indica la propia palabra, es la frecuencia de lo biológico, ¿no? Es esa frecuencia que emite, pues, desde las células, bueno, prácticamente cualquier cosa, porque Bruce Tainio demostró que incluso lo inorgánico tiene una vibración, ¿vale? Y esto lo demostró con un medidor de frecuencias que inventó, que desarrolló, que lo llamó BT3, ¿vale? Y podía medir incluso desde la vibración de una piedra a la vibración que provoca en nuestro cuerpo los pensamientos. Esto ya lo explicaré más adelante. Ujú. Entonces, Interesante. la biofrecuencia, pues se refiere a esto, ¿no? A las frecuencias de lo vivo. Nosotros, cuando hablamos de biofrecuencia, lo entendemos como esa frecuencia aplicada de forma externa que lo que pretende es tratar de volver a obtener esa frecuencia primigenia de nuestras células antes de que tengan una disfunción o incluso cuando están perdiendo esa frecuencia óptima de funcionamiento se la aplicamos de forma externa para tratar de volver a conseguirla, ¿vale? Hablamos de forma de onda y cuando nos referimos a forma de onda cuadrada, pues he querido poner una imagen para que se pueda ver lo que es una forma de onda cuadrada. Tiene un punto de inicio, una cresta, perdón, una franja ascendente, un flanco ascendente, una cresta horizontal positiva, esta ya tiene un valor positivo, una caída totalmente vertical, ¿vale? Y otra franja horizontal que en este caso estaría en cero, ¿vale? En mi Zapper, esta franja jamás es cero. Una vez inicia la onda, desde el punto de inicio, jamás vuelve a caer a cero. Siempre se queda con un valor positivo, que estaríamos hablando entre 0,25 y 0,4 voltios. Esto es lo que llamamos offset positivo, ¿vale? Es un desplazamiento hacia positivo, ya que se ha comprobado que cualquier inflexión en el negativo, cuando estemos en menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 voltios, esto es alimento para los patógenos. Entonces, mi forma de asegurarme que jamás vayamos a negativo es dándole un offset positivo, ¿vale? Ujú. Hablábamos del fenómeno de resonancia, ¿vale? ¿Qué es el fenómeno de resonancia? Pues la resonancia la puedo explicar con dos ejemplos sencillos, ¿vale? Uno sería, por ejemplo, ese cantante que con la voz es capaz de romper una copa. Lo que hace realmente es que su tono de voz entra en resonancia con la estructura de cristal de esa copa hasta que se desintegra estructuralmente y se rompe. Eso es un fenómeno de resonancia. Pero hay otro ejemplo que es más clarificador, ¿no?
vamos a imaginar ese niño que está en el parque, en un columpio, y se está desplazando con un movimiento pendular, ¿vale? Ese movimiento pendular es una frecuencia, tiene n veces segundo, ¿vale? Eso es una frecuencia. Ahora viene el padre y lo empuja, ¿vale? Pues cuando lo empuja, si se acopla a la frecuencia del columpio, porque si lo empuja cuando viene, por ejemplo, lo que haría sería pararlo, pero si se acopla a la frecuencia que está describiendo el columpio, ¿vale? Lo que está haciendo es un fenómeno resonante y dotándolo cada vez de más amplitud a ese columpio, ¿vale? Eso sería la resonancia, ¿ok? Muy bien. Bien. Eh, Bueno, quería explicar también un poco cómo nos afectan los parásitos, ¿vale? Hay algunos parásitos en concreto que son, pues, muy visuales en el sentido de cómo afectan a las personas. Por ejemplo, empezamos hablando por uno que es para ponernos en situación que gracias al universo, por el momento, y esperamos que nunca llegue, no afecta a las personas, pero o sea, afecta a los insectos, es el que llaman el hongo que hace a los insectos zombies, ¿vale? Es el Cordyceps. Ujú. Oye, y si nos pica ese insecto infectado, de momento no hay nada de eso, ¿no? Bueno, el insecto, una vez está infectado, ya pierde totalmente las ganas de picar, de comer y de estar en el grupo. Ya es uno. No, te lo digo, sí, te lo digo por leishmaniosis, por ejemplo, ¿no? Porque leishmaniosis Se transmite. Sí. se transmite con insecto. Sí, pero en el caso del hongo, esto no afectaría. De hecho, No afectaría. al humano, este hongo en el cuerpo humano no sobrevive porque la temperatura del cuerpo humano hace que no pueda proliferar este hongo. No está adecuado, no está preparado para Ujú. sobrevivir en nuestra temperatura de No 37. nos puede colonizar. O sea, podemos estar No, tranquilos que este hongo de momento no. no Muy puede. bien. Y que siga así porque es Sí, tremendo su casi. mecanismo de acción para sobrevivir. ¿Vale? Los convierte literalmente en zombies. Una vez una hormiga como esta de la imagen Sí. toca una espora de este hongo empieza a crecer y coloniza todo su cuerpo, ¿vale? Todo su sistema. De manera que pierde esa esencia de grupo, pierde sus funciones básicas, deja de comer, se separa del grupo y se va a un árbol, se sube a una parte alta del árbol donde toca la luz de una manera especial y ahí se agarra a una hoja y se deja morir. Se deja morir literalmente, ¿vale? En ese Ujú. momento el hongo florece, ¿vale? Y vuelve a soltar sus esporas alimentándose del cuerpo decrépito de ese insecto. Ya digo, es un hongo que es, es bastante asquerosillo, ¿vale? Ya lo creo. Ahora tenemos que tocar el tema del Toxoplasma gondii, ¿vale? El Toxoplasma gondii es un parásito que en el humano eh, lo afecta pues de manera circunstancial. El humano es un huésped terciario de este parásito, que es un parásito intracelular, ¿vale? Sin embargo, como veremos, pues sí que tiene una serie de afectaciones en las personas, ¿eh? Este Ujú. parásito afecta sobre todo a los gatos, es el huésped definitivo, y la manera de sobrevivir en el gato es que cuando el parásito, cuando el gato defeca, a través de esas heces contaminadas, pues cualquier animal, ratón, aves, etcétera, que entren en contacto con esas heces, se contaminan de ese parásito y ese parásito crece en el interior de estos animales. Entonces, modifica la conducta de estos animales, sobre todo en los mamíferos, ¿eh? Sobre todo en los ratones. En las aves, pues no tanto, ¿vale? Modifica la conducta de los ratones de manera que en lugar de sentir miedo por el gato, sienten atracción por la orina de gato, sienten atracción por el gato en sí y se acercan y le pierden el miedo. Primero, les hace una modificación a nivel olfativo, pero también a nivel conductual, ¿vale? Esto provoca que sean más fáciles, porque no tienen miedo a los gatos, sean más fáciles de cazar por los gatos y de esta manera, cuando el gato lo ingiere, pues facilita que se contaminen gatos que posiblemente no lo estén. Ya digo, a día de hoy se estima
que el 90% de los gatos mundiales están contaminados por este parásito y el 50% de las personas también, entre el 30 y el 50% de las personas. Wow. Sin embargo, no queda aquí. Date cuenta que este parásito, cuando contamina a las personas, también afecta al comportamiento, haciendo que esa persona aumente su toma de riesgos, ¿vale? O sea, se han visto estudios en los que una persona contaminada del Toxoplasma gondii, infectada de este parásito, tiene 2 veces más posibilidades de sufrir un accidente de tráfico que una persona que no esté contaminada con este parásito. Además, se ha visto que a la larga las personas que están contaminadas con este parásito tienen más facilidad de desarrollar esquizofrenia que las personas que no lo están. Entonces, bueno, es una manera de exponer cómo los parásitos realmente nos afectan, ¿no? A nivel persona. ¿Mm? Claro, vamos a ver, nuestra soberanía directamente, nuestra red neural. O sea, Totalmente, por totalmente, favor. totalmente. Podemos poner también el ejemplo del Trypanosoma brucei, que es el de la mosca tsetse, ¿vale? Ujú. La mosca tsetse, con este parásito, pues cuando pica a una persona, este parásito, la mosca trata de alimentarse simplemente de sangre como lo haría un mosquito, ¿vale? Pero Claro, se trata de alimentarse de sangre. Pero en el interior del sistema digestivo de esta mosca vive un parásito que es este, el Trypanosoma brucei, y este parásito, en el momento en que la mosca muerde, entra en el interior del huésped, de la persona, y le provoca la enfermedad del sueño. Evidentemente, una persona que se queda dormida en cualquier sitio es más fácil de picar por otras moscas y se claro. contagian a la vez de este parásito. Es el ciclo de los parásitos. ¿Mm? Ujú. Qué interesante. Sí, vemos que hay modificaciones, o sea, en el caso del virus de la rabia sabemos que provoca hidrofobia, o sea, la persona se vuelve incapaz de ingerir agua, se vuelve incapaz, Wow. es brutal, ¿vale? Los estreptococos, pues en algún tipo de infección causan la fiebre reumática y al final pueden ocasionar lo que llamamos el mal de San Vito. No sé si lo has escuchado antes. Es la corea de Sydenham, que es una especie de temblor que no es Parkinson, es el mal de Sí. San Vito. Y esto Ujú. parece provenir de una infección por estreptococos, sobre todo en la garganta, ¿vale? Y uno de los más repulsivos, ¿no? No, Es ya lo creo. el... Dime, perdona. Sí, sí, no, te escucho, perdón. Sí, uno de los más repulsivos es el gusano de Guinea, ¿vale? Este gusano vive, parasita a unos crustáceos que están en el agua dulce, ¿vale? Unos microcrustáceos, micro, que están en el Ajá. agua dulce. Entonces, cuando una persona ingiere, tratando de beber agua, uno de esos crustáceos, este parásito se libera en el interior del organismo y empieza a crecer migrando, puede tardar hasta un año, puede alcanzar hasta 18 centímetros de longitud. Se trata de ir a una parte distal de la persona, generalmente un pie, y provoca una ulceración muy dolorosa, pero sobre todo con una sensación de ardor, de quemazón, ¿vale? Entonces, Mm. cuando la persona trata de buscar alivio introduciendo el pie en agua, en un río, lo que hace la larva es poner huevos, soltar unas larvas más pequeñas que vuelven a infectar esos crustáceos que están dentro del agua dulce. Y aquí se cierra el ciclo de vida, ¿no? De los parásitos. Entonces, como reflexión, lo que quería mostrar un poco es que tenemos que entender que los parásitos nos están manipulando totalmente. O sea, desde el ejemplo de la Cándida albicans que nos provoca esa necesidad repentina de azúcar, a este gusano que nos hace meter el pie en el río para poder poner larvas nuevas, ¿no? Es una barbaridad, o sea, Sí, sí, nos sí, manejan a total. su antojo. ¿Mm? Ya lo creo. Bien. Bueno, esto de las biofrecuencias no es una moda, no es algo nuevo. Esto, como podemos ver, pues tenemos grandes puntales que a lo largo de los años han venido demostrando
que con las biofrecuencias se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Tenemos a Royal Rife, que me gusta explicar un poquito qué es lo que hizo y cómo se manejaba Royal Rife con el tema de las biofrecuencias, ya que a día de hoy hay demasiada confusión con lo que es un zapper y con lo que es una máquina Rife, ¿vale? La máquina Rife, actualmente hay una especie de híbridos que se comercializan como zapper de Rife, de Royal Rife, y realmente no es ni una cosa ni otra. Voy a pasar a Mm. explicar qué es lo que hizo Rife y cómo funcionaba su máquina. ¿Mm? Y por favor, dejémoslo bien clarito. Bien, perfecto. Bien, pues Royal Raymond Rife lo primero que hizo fue diseñar un microscopio. Llamó el microscopio universal. Este Ujú. microscopio era un microscopio óptico capaz de ampliar 60.000 veces la muestra. Una barbaridad. Y algo que a día de hoy se niega de manera reiterada, ya que supuestamente los cristales ópticos no, por problemas de refracción no tienen esta capacidad. Sin embargo, este hombre no lo hizo simplemente con cristales ópticos. Este hombre logró, mediante la luz ultravioleta y la heterodinamia, es decir, la mezcla de dos haces de luz, generar una tercera luz que caía dentro del espectro visible. Lo que hacía era orientar unos prismas de cuarzo en los que proyectaba un haz de luz ultravioleta dentro de la franja de emisión del ultravioleta, pero cuando estos haces se tocaban generaban una tercera luz cuya longitud de onda caía dentro del espectro visible. Y de esta Mm. manera hacía visibles los microbios que de otra manera no serían posible hacer visibles, ¿vale? Esto le otorgó la posibilidad de hacer ensayos con estos microbios vivos, ¿vale? Y uno de los ensayos bueno, encontró una vía de poder seguir adelante fue el radiarlos con ondas de radio de determinada frecuencia. Él radiaba, ponía una frecuencia y anotaba. Radiaba, ponía una frecuencia y anotaba. Y se dio cuenta que cada uno de los microbios tenía un punto de inflexión en el cual empezaba a vibrar de una manera determinada, cogiendo cada vez más amplitud, hasta que estructuralmente explotaba el patógeno, haciendo un pequeño destello de luz. Ese Ujú. punto, esa frecuencia a la que ocurría eso, es lo que él llamó frecuencia oscilatoria mortal. Y eso es lo que componen las listas CAF tan modernas, tan actuales, Sí. de frecuencias de Rife, ¿vale? Pero ahora veremos cómo él las aplicaba. ¿M? Fue capaz de curar 18 casos de cáncer desahuciados por la ciencia y evidentemente pues se destruyó. Digo evidentemente porque es un modus operandi muy habitual. Lamentablemente se destruyó toda su obra y fue desprestigiado de manera total. Le quemaron el laboratorio, lo desprestigiaron, estuvo por medio de la familia Rockefeller. En fin, al final este hombre pues murió alcoholizado en el 71, ¿vale? Otro de los grandes exponentes de las biofrecuencias fue el gran George Lakhovsky, ¿vale? Ujú. Lakhovsky tenía una teoría que actualmente se está viendo que tiene un peso más que razonable actualmente, de una teoría que era una lucha vibratoria entre el patógeno y el organismo. Es decir, sabemos que las células están vibrando a una frecuencia determinada y los microbios o patógenos vibran a otra frecuencia. Entonces, cuando un patógeno entra dentro del organismo, se establece una lucha frecuencial y el ganador de esta lucha frecuencial es el que provoca el estado. Es decir, si el organismo es capaz de ganar en esa lucha frecuencial, pues no hay disfunción, no hay problema. Si el patógeno es el que gana, pues es cuando se produce ese problema, ¿vale? Fue capaz de demostrar las frecuencias cósmicas. Uno de los retos que le pusieron a este señor es que curase unos geranios a los que le habían inoculado una bacteria que provoca tumefacciones en estos geranios y los mata. Bien, pues este Ujú. señor simplemente hizo unos cálculos y simplemente con un aro de cobre que puso alrededor de varios geranios, dejó otros como control, como de control, ¿vale? Otros sin poner el aro. Y a los que le Claro. puso el aro, sí,
A los que le puso el aro, pues se vio que estas tumefacciones crecieron muy rápido y cayeron, y el geranio siguió vivo. A los que no le puso el aro, pues los geranios murieron. Esto lo que explica realmente es que esas antenas sintonizaban una frecuencia determinada de las radiaciones cósmicas, ¿vale? Y esa frecuencia determinada fue la que logró revertir el efecto de esa bacteria inoculada en los geranios. Creó el oscilador de ondas múltiples, que si lo vemos en la imagen, pues es un aparato de energía escalar, ¿vale? Con unas antenas. Estas antenas eh, son cilíndricas, ¿vale? Perdón, o sea, mm, bobinas, perdón, que no me salía la palabra. Son Sí, bobinas cilíndricas, ¿vale? Estas bobinas cilíndricas lo que hacen es amplificar. No sé si se ve el ratón cuando señalo. sí, 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 se ve perfectamente. Bien, pues estas bobinas cilíndricas, ¿vale? Lo que hacían era amplificar lo que generaba la máquina escalar, ¿vale? Entonces, Ujú. al final de estas bobinas cilíndricas hay unas antenas radiales. De esta manera lo que conseguía es que cada círculo de estas antenas radiales es más pequeño que el anterior. Esta tensión, alta tensión que se generaba a una frecuencia determinada sobre estas antenas, provocaba que cada círculo concéntrico generase una frecuencia distinta y entre círculos todos sus armónicos. Es decir, era ondas múltiples, generaba todo tipo de ondas posibles en un cuerpo humano. De esta manera él restablecía esa lucha vibratoria que había mencionado anteriormente, ¿no? Con esa vibración revertía cualquier disfunción en la vibración. Pues bien, tuvo un final parecido al de Rife. Destruyeron toda su obra, quemaron sus laboratorios, sus máquinas, lo desprestigiaron y al final, en 1942, muere atropellado por una limusina en Nueva York. Y este señor, pues es del que hablaba anteriormente, Tainio. Tainio, basándose en que cuando una onda electromagnética atraviesa la materia, genera una pequeña tensión eléctrica dentro de la materia, pues diseñó este medidor de oscilaciones mecánicas, el BT3, ¿vale? Este BT3 podía coger diferentes muestras en varios puntos de la materia o del objeto o de lo que sea a medir, podía coger varias muestras y promediaba, ¿vale? Entonces sacaba una frecuencia. Con esto, pues podía incluso medir cómo los pensamientos varían la vibración del cerebro, de la mente, ¿vale? Los pensamientos positivos y los negativos. Ujú. Demostró el poder curativo de aceites esenciales, es decir, la rosa damascena tiene una frecuencia vibratoria de 320 megahercios, es una barbaridad, ¿vale? Es una frecuencia muy alta, ¿vale? O sea, de esta manera demostró que son una herramienta muy útil en el revertir disfunciones, los aceites esenciales. Bien, pues su máquina, debido al electrosmog, a la contaminación tremenda, las ondas de radio, las ondas de telefonía que hay actualmente, es imposible de hacerla funcionar. Es una máquina muy precisa, una máquina muy sensible y con todo lo que tenemos actualmente contaminando nuestro aire, ¿vale? Que nos envuelve, es imposible hacer funcionar esta máquina, Mm. ¿vale? Bueno, ¿qué nos pueden aportar las biofrecuencias? Pues tenemos que, por ejemplo, si usamos el Zapper basado en Ulda Clark, este Zapper está basado, nos avisa que se acaba la reunión en 10 minutos. Haré Ah, una bueno, pausa y seguiremos, ¿vale? Cuando se acabe haré una pausa y luego seguimos. ¿Ok? y luego seguimos. Ok. Bueno, el zapper de Ulda Clark pues se basa en frecuencias de desplazamiento positivo, como ya he explicado anteriormente, es aquello que la onda nunca vuelve a cero en el zapper, siempre tiene un ligero desplazamiento, un offset, ¿vale? Este tipo de onda pues mejora la energía celular, ya que como hemos visto anteriormente, cualquier frecuencia electromagnética que atraviese la materia es capaz
de generar una pequeña carga eléctrica dentro de la materia. Esa carga eléctrica en los canales de electrones de las mitocondrias va a mejorar la función mitocondrial y así generando más ATP, esa célula va a funcionar de una manera pues más adecuada, ¿vale? Destruye por resonancia los patógenos. Pondré un vídeo más adelante en el que veáis cómo actúa la onda cuadrada sobre unos paramecios de agua dulce, que si bien no es un patógeno que nos afecte directamente, se utiliza en laboratorio para ver esos comportamientos de parásitos, ¿vale? Es un bichito bastante más grande, está en agua dulce, pero veremos cómo reacciona a la onda cuadrada. ¿Mm? Recarga el sistema inmune, en especial los glóbulos blancos dedicados a atacar a los parásitos, ¿vale? Esto veremos que a nivel sanguíneo también hay un informe de un laboratorio que ahora lo aportaré. Veremos que en la sangre a nivel sanguíneo recarga las células sanguíneas, genera más dispersión, hay una mejoría en la respiración celular y de esta manera pues ayuda también al sistema inmune. Y como he dicho, pues al estructurar esos glóbulos rojos también mejora la respiración celular. ¿Mm? Este es el informe que decía. El informe Ujú. se basa en que fuimos a un laboratorio que trabajan con un microscopio de campo oscuro, ¿vale? Entonces te pinchan en la yema del dedo, sacan una gotita de sangre, la ponen en una placa y se observa en campo oscuro. Y a partir de ahí, una persona experta en este tipo de observación saca conclusiones. Bien, pues hicimos una prueba previa, nada más llegar, y una prueba posterior al uso del Zapper, es decir, nos sacaron sangre nada más llegar, hicieron una evaluación de esa sangre, nos pusimos el Zapper durante 40 minutos, solo 40 minutos, porque había prisa ese día, y nos Sí. volvieron a sacar sangre e hicieron una segunda evaluación. Y lo que se ve es lo siguiente. Bueno, en una de las muestras se dice que hay un discreto apilamiento por posible permeabilidad intestinal, ¿vale? Aquí se ve que hay pues una serie de glóbulos rojos que están todos, pues bueno, juntitos, ¿no? Están todos con un apilamiento, con un ligero apilamiento, ¿vale? Ahora usamos el Zapper y nos vuelven a sacar sangre. Y lo que se ve es que hay una dispersión correcta de los eritrocitos tras el tratamiento con Zapper. Se desagregan los apilamientos, ¿vale? Es decir, hay una mejora visible y tangible en la morfología de la sangre simplemente con 40 minutos de uso del Zapper. Esto ya dice mucho, ¿vale? Vamos a Guau. imaginar que esto lo hacemos, pues no sé, Ya toca magia, ¿eh? claro, claro. Son biofrecuencias. Sí, sí. Bien, lo que dice Increíble. el señor este que está experimentado en esta interpretación de la sangre Ujú. es que la aplicación del Zapper mejora la dispersión de la sangre, haciendo desaparecer el apilamiento sanguíneo, y esto ha de mejorar el intercambio gaseoso de los eritrocitos con la consiguiente mejora de la respiración celular. Wow, 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 Claro. wow. Desde hace poquito, en abril del 2025, lo Sí, sí. hiciste. Sí, Qué sí, lo bueno. hicimos ahí en Madrid y en Ujú. los laboratorios Taxon con don Teófilo Calvo. Ah, Y mira, aquí al ladito de mi casa. fue muy, Mm. muy, muy interesante, ya digo. Lástima que no pudimos dedicar más tiempo y hacer más pruebas porque Ah, yo no puedo ir por allí, ¿no? ¿Cómo no se puede uno ir al yo te paso la laboratorio? dirección y lo hablamos, Ay, sí, 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 lo claro, hablamos, me encantaría. claro, Claro, cuanto más pruebas tengamos, mejor. y tanto. Bueno, bien, Vale. pues, ¿cómo vamos a usar el Zapper? Pues el Zapper, lo que vamos a hacer durante la primera semana, básicamente, es eliminar Candida albicans. La Candida albicans es un hongo oportunista que trata Ujú. de colonizarnos de arriba abajo, ¿vale? Generalmente, o sea, bueno, todo el mundo, no generalmente, todo el mundo tiene Candida albicans en su organismo. De hecho, en la piel puede incluso ser un mecanismo de defensa en ciertos aspectos. ¿Vale? Sin embargo, al ser oportunista, en el momento en el que encuentra un hueco, ocupa ese hueco.
¿Qué ocurre Ajá, cuando ha ocupado muchos huecos en el intestino? Pues que puede provocar esa permeabilidad, ¿vale? Ya que se engancha con una especie de garfios y demás y puede provocar, pues, dañar el tejido y provocar esa permeabilidad intestinal. Bien, ajá. durante la primera semana, pues trataremos de alimentar al hongo cándida, ¿vale? Sobre todo evitando azúcares, harinas refinadas, pan, fructosa, arroz, maíz, ¿vale? Durante esa Fructosa semana, y pues haremos, algunas frutas, perdóname, en fructosa hay algunas frutas concretas que hay que evitar. bueno, las más dulces, todas. Dulces. Tú piensas que a día de hoy las frutas están todas modificadas, o sea, Ah, realmente, claro. claro, Mm. realmente si ahora nos pusiesen una sandía de lo que era una sandía en origen, diríamos, ¿y esto cómo se come, no? O sea, Qué no tiene miedo. nada que ver, realmente, es así. Claro, está todo modificado y está modificado de cara a eso, a vender, ¿vale? O sea, son A vender. frutas muy Sí. Más vistosas. bonito, más dulce, todo Claro, está súper dulce. Sí, sí, es claro. verdad. Date cuenta, ¿no? De la sandía sin pepita. A ver, ¿cómo se puede eso comprender, ¿no? Todo Igual está que muy las modificado. uvas, madre mía, todas esas cosas, claro, sí. Claro. Lo Entonces, ricas que están, perdona, lo ricas que están las uvas, que he estado yo ahora en una finca comiendo uvas del campo, digo, wow, o sea, nada que ver, sí, sí. nada. Bueno, al final también piensa que el tema de las uvas, las uvas inicialmente eran muy pequeñitas y Qué prácticamente eran todo pequeñitas. pepita y no sabían a nada. Actualmente, bueno, no sabían a nada, tenían un sabor más bien ácido. Sí. Actualmente lo que tenemos son variedades que están enfocadas básicamente a producción de vinos. Es lo que hay. Mm, Actualmente están básicamente enfocadas a producción de vinos, cavas y demás, ¿vale? Todo lo que son bebidas totalmente. Sí, antiespirituosas. ay, Antiespirituosas, ¿eh? totalmente. Ay, mi madre. Sí. Sí, sí, se venden tan ligeramente por hoy. Bueno, entonces, pues todas esas frutas hay que, al menos durante el proceso de limpieza, No porque sí que es consumir. verdad. Vale, se Sí, recomienda no consumir. claro, sí que es verdad que tienen una serie de vitaminas y una serie de cosas que son beneficiosas, pero cuando estemos tratando de luchar contra la cándida, pues hay que eliminarlas porque se convierten en azúcar directamente. La fructosa es uno de los mayores alimentos de la cándida, ¿vale? Entonces, hacemos una sesión diaria de 7-20-7-20-7, donde los Ujú, 7 minutos son de uso y los 20 de descanso. Preferiblemente cuando estemos tumbados y relajados, preparados para dormir, ¿vale? Esto lo haremos ujú, en perdón, en frecuencia 30 kilohercios, ¿vale? La frecuencia universal de Hulda Clark. Hulda Clark eligió la frecuencia de 30 kilohercios porque era el punto óptimo de introducción de biofrecuencias con una frecuencia entre el rango que ya determinó. Es decir, ujú. ella empezó a introducir 40 hercios y vio que la intensidad que podía introducir en el organismo tenía un valor. 100 Sí. hercios, vio que esa intensidad aumentaba. 500 Ujú, hercios, vio que aumentaba. Y así hasta que llegó a 30.000 hercios, que son los 30 kilohercios, donde vio que empezaba a decrecer esa intensidad. Iba subiendo y a los 30 kilohercios empezaba a decrecer. Por eso ujú, adoptó esa frecuencia. Pero ella ya entendía que cualquier frecuencia de onda cuadrada y desplazamiento positivo entre 40 y 400.000 hercios es capaz de acabar con cualquier patógeno, ¿vale? Sin embargo, ujú. pues ya digo, optó por esta frecuencia por ese motivo, porque era la más potente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien, pues para eliminar todos estos desechos que generamos con el zapper, necesitamos beber agua, ¿vale? Para que nuestro cuerpo sea capaz de excretar todos esos desechos generados. Pero este agua yo recomiendo. Bueno, nos ha sucedido algo un poco curioso. Sí. Es que se agotó el tiempo de grabación y entonces iniciamos una nueva franja de grabación y curiosamente, pues cuando inicias la grabación se escucha un mensaje que dice algo así como Recording in Progress. Escuchamos este mensaje. Al finalizar, pues finalizamos la sesión de manera correcta
pero sin embargo, al ir a buscar el vídeo, pues no estaba, ¿vale? Y ya se nos hizo muy tarde y Sí. hemos decidido pues hacerlo hoy, ¿verdad, Andrea? Sí, bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas, ¿verdad? Sí, No sí. solo ¿cómo se llama este que tiene los tres guías? Que también les están pasando esas cosas, Ya, el ya, ya, Víctor y ya. tres guías, ¿sabes quién es? Bueno, ¿No? pues nada, no, no pasa nada, no nos damos por vencidos, aquí estamos de nuevo y nada, continuamos. ¿Le hemos dado a grabar? Sí, ¿verdad? Sí, le hemos dado a grabar, sí, sí, estamos grabando. Porque a ver si ahora no le damos nosotros. Estamos grabando, estamos grabando. Grabando Bueno, y yo he traído agua florida. Mirar ahí si qué se ve. bien, He qué puesto bien. incienso, el palo santo y estamos aquí protegidos. Bueno, vamos a intentarlo, ¿va? Venga, Venga, vamos nos allá. habíamos quedado en esta parte en la que estaba explicando el uso del Zapper. Ujú, Entonces, ya había explicado que durante la primera semana, pues eliminamos básicamente Candida albicans, hacemos el protocolo 7-20-7-27, ¿vale? ujú. Y preferiblemente al estar ya preparados para ir a dormir. Entonces, bueno, es importante beber suficiente agua para ayudar al organismo a excretar todos esos desechos generados por el Zapper en su limpieza, ¿no? Este agua, digo que debe ser un agua enriquecida. El agua enriquecida la preparamos de la siguiente manera. Es agua filtrada, básicamente, con una parte de agua de mar. O sea, de cada litro, tres cuartas partes serían agua filtrada y una cuarta parte agua de mar. Y por cada litro, medio limón exprimido. ¿Vale? Este maravilloso agua, esta preparación, este agua isotónica al contener toda esa cantidad de minerales en un estado de biodisponibilidad excepcional, nos va a ayudar, por una parte, a eliminar estos residuos que, como digo, genera el Zapper, al matar todos estos patógenos que tenemos en nuestro interior, y además nos va a ayudar a remineralizar, ¿vale? Nuestro organismo. ¿Mm? Esta primera semana ya vamos a poder observar que tenemos más claridad mental y más energía. Ya digo, no es magia, son biofrecuencias, Mm, ¿vale? sí. Yo llevo 3 días, lo estoy notando, de verdad. Hoy ha sido un día de centrarme, concentrada en mí, increíble. Sí, 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 Ya iré realmente, contando, ya iré contando más, pero en serio, o sea, es algo calmante, ¿no? Como que realmente se no nota. tengo Claro, disculpa, yo que no tengo, o sea, molestias o cosas que yo pueda decir, no, pues es que me han detectado un tal, ¿no? Una disfunción, una incoherencia celular, vamos a decir el nombrecito. No tengo nada de eso, pero cuido mi cuerpo y lo que quiero es tener más conciencia de mi cuerpo y, ¿no? Y este cuerpo de luz que tenemos, pues brillarlo cada día más, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, al final, cuando, bueno, la persona no tiene ninguna disfunción a tratar, lo que sí que va a observar es básicamente esto que digo, ¿no? Va a tener más claridad mental y más energía. Va a obtener más energía de una manera sencilla, ¿no? Simplemente con la aplicación del Zapper. Mm. Bueno, pues voy a poner un vídeo en el que se ejemplariza, ¿vale? Lo que hace la onda cuadrada con los patógenos dentro del organismo. En este caso, lo que vemos son unos paramecios, que son unos bichitos de agua dulce, ¿vale? Que si bien estos no los tenemos como patógenos dentro del organismo, a nivel de laboratorio sí que sirven para ilustrar distintos protocolos de actuación sobre los patógenos. Y en este Ujú. caso vamos a ver qué les ocurre cuando aplicamos una onda cuadrada. ¿Mm? Bueno, lo primero que vemos es que entran en resonancia, ¿no? Lo que llamamos resonancia. Y vemos pues que empiezan a girar como si fuesen tornillos, ¿vale? Empiezan a girar sobre su propia línea, ¿vale? Y bueno, se quedan sin posibilidad de hacer otra cosa. Pero ya vemos alguno que estructuralmente su membrana exterior pues se ha roto, ¿vale? De esta manera liberan su contenido, ¿vale? Es decir, bueno, se revientan, literalmente es la forma que Eh, la onda claro, cuadrada es como que de acabo de decir. desintegran, ¿no? Los desintegra, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno.
Estos son los desechos a los que me refiero, como podemos ver, ¿no? Lo que les va pasando, pues estos desechos son los que nuestro cuerpo debe eliminar y ahí es donde ayuda este agua enriquecida. ¿Eh? Ujú. Al final, la onda cuadrada, Depende, pues es muy potente. sí, claro, depende también la temperatura del agua, que sea de ambiente o más bien calentita o como Bueno, esto normal. ya a gustos, esto va un A poco a gusto, gustos, ¿no? sí. A ver, el agua a temperatura ambiente, pues quizás se absorbe mejor que el agua fría, ¿vale? A nuestro Sí, organismo, claro. Pero en verano, pues yo entiendo que es más fácil tomar esos 2 litros y el agua está un poco fresquita, ¿vale? ya. Entonces, bueno, va un poco a gustos. Lo ideal sería agua a temperatura ambiente. ¿Mm? Ujú. Pero ya digo, lo principal es poder tomar al menos esos 2 litros durante esa semana para Sí. ayudar a eliminar todos esos desechos. ¿Mm? Bueno, pues Pues vamos te voy a al interrumpir tema. porque a mí lo que me ha pasado, por eso te lo pregunto, ¿Cómo porque a Sí, mí lo que tú me ha la tienes pasado, presente la no me conferencia? apetecía tomarme agua de más o coco menos, fresquita, pero de hecho tengo por me aquí hice algo que si infusiones. quieres la voy subiendo, la voy Y he poniendo tomado la agua Claro, del vamos mar poniendo. enriquecida y con el vamos limón, me la hablando, he verás. tomado Te también lo con voy a una infusión compartir, y me la he verás. tomado caliente. Bueno, bien, O sea, el perfecto, cuerpo me ha pedido como más, ¿sabes? Calentito. A bien. pesar que fuera hace calor. Sí, 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 bien, mira, perfecto. Ya digo, esto es un poco a gusto, ¿no? Al final. Claro, sí, sí, Si sí. tu cuerpo te está mandando un mensaje, pues hay que hacerle caso, ¿no? Hay que escucharnos. Tú ya tienes una experiencia muy importante en ese sentido, de saber escuchar tu cuerpo y darle lo que Mm. necesita. Pues si tu cuerpo te está pidiendo eso, Andrea, qué mejor que darle lo que te pide, ¿no? Claro que sí. No hay más. Bueno. Bien, pues a partir de esta primera semana en la que ya hemos eliminado una cantidad importante de la población de Candida albicans, que al final generalmente es lo primero que vamos a eliminar porque es lo más cuantioso, lo más numeroso que tenemos en nuestro organismo, Ujú, cuando ya nos hemos deshecho de esta cantidad de Candida albicans, pues podemos empezar a aplicar el zapper de una manera más potente en función de si lo que queremos es ir a buscar una disfunción, ir a buscar el origen de una disfunción, o simplemente queremos un mantenimiento higiénico, un hábito higiénico, una limpieza. Si nosotros queremos hacer una limpieza más profunda, pues por ejemplo seguiremos con el protocolo, ¿vale? Perdón, seguimos con la frecuencia, ¿vale? De 30 kilohercios, que es la del protocolo inicial, pero en lugar de hacerlo durante 7:20, 7:27, vamos a aplicarlo una hora seguida, ¿vale? Durante esa hora seguida, pues vamos a tener mucha más potencia de estas biofrecuencias en nuestro organismo. Si lo que buscamos es ir a buscar, tratar de sanar una disfunción, el ir a reparar una disfunción en su origen, pues lo vamos a hacer tratando de buscar la frecuencia que mejor nos funcione. ¿Y por qué digo esto? Bien, pues es una cosa sencilla, ¿no? Podemos hablar de un dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Es una cosa frecuente, el dolor de cabeza en la mayoría de la población. Bien, el dolor de cabeza puede ser en una persona por estrés, en otra persona puede ser por las cervicales, en otra persona puede ser porque no haya comido, no sé, me lo invento, ¿vale? ujú. Entonces, evidentemente, la frecuencia que va a tratar de resolver esta disfunción no va a ser la misma en estas tres personas. Con lo cual, debemos entrar en una fase un poco de experimentación para saber entendernos con el zapper y su funcionamiento, ¿vale? Sí. Una vez hemos solucionado estas disfunciones, que pueden ser bastante más serias que un dolor de cabeza, una vez hemos solucionado o hemos mejorado, al menos, ¿vale? Podemos pasar a una fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento, pues no es necesario aplicar el zapper una vez al día. Ya podemos pasar a aplicarlo 2 o 3 veces por semana. De esta manera, lo que vamos a hacer es mantener a raya la población de patógenos dentro de nuestro organismo. Lamentablemente, eliminarlos en su totalidad es imposible, ¿no? Pero lo que Claro. vamos a hacer es evitar que haya sobrepoblación, ¿vale? Sí, tener la granja controlada. Sí, exacto, exacto. Poner un poco de control ahí. Sí, sí.
Bien, aquí he querido plasmar un poco, pues, la estrategia de aplicación, ¿no? Es una cosa bastante sencilla, pero quizá así se entienda mejor. Durante la primera semana vamos a tratar de limpiar y remineralizar, ¿vale? Utilizamos 30 kilohercios, hacemos el 720-727, eliminamos azúcares e hidratos de carbono simples, el triángulo TAM, ¿eh? Trigo, arroz, maíz, ¿vale? Eso fuera y bebemos este agua enriquecida. Al menos esto ya digo durante la primera semana. En algunos casos puede ser que alguna persona necesite más tiempo para limpiar porque tenga de base tenga una población más alta de Candida albicans, ¿vale? Pues en lugar de una semana vamos a hacer 2 o 3 o 4, las que hagan falta, en esta fase inicial, digamos, ¿vale? A partir de esta fase, pues vamos a experimentar y vamos a experimentar en base a lo que he contado anteriormente, de lo que queramos tratar, de la disfunción que queramos reparar y de casos puntuales como puede ser una tendinitis o demás, pues vamos a tratar de encontrar esa frecuencia que nos funciona bien, ¿vale? Muy A bien. partir de aquí, lo que vamos a hacer es reevaluar y ajustar si es necesario. Pues si vemos que una disfunción no acaba de salir, pues quizás lo que debemos hacer es aplicar dos frecuencias distintas. También es una manera, ¿no? Hacer una frecuencia por la mañana y otra frecuencia por la tarde. De esta manera, pues también podemos atacar desde distintos flancos algún tipo de disfunción. ¿Vale? Y podemos pasar, una vez hayamos superado todo esto, a la fase de mantenimiento. ¿Mm? Aquí pongo unos ejemplos de uso del zapper y colocación de los electrodos. En este caso vemos en la imagen el 5 frecuencias, que es el zapper que tiene una salida y electrodos de cobre. Se suele usar de forma genérica haciendo los electrodos con las manos, ¿vale? En la imagen no sale, ¿vale? Porque si no, no se verían bien los electrodos de cobre, pero se suele dar una vuelta de papel humedecido en agua de mar o al menos en agua con sal, ¿vale? Preferiblemente agua de mar, una vuelta de papel tipo servilleta de papel, incluso papel higiénico si no tenemos otra cosa a mano. Lo ideal sería un paño fino de algodón 100%. Damos una vuelta al electrodo y lo humedecemos en agua de mar. De esta manera lo que vamos a hacer es mejorar el contacto en la palma de la mano, ya que la piel de la palma de la mano suele ser una piel gruesa y por lo tanto aislante. ¿Mm? Con esta fórmula del papel humedecido, el pañito humedecido en agua de mar, mejoramos esta conductividad, ¿vale? El uso de los electrodos en las manos es generalmente es un uso sistémico, ¿vale? Vamos a buscar, pues yo qué sé, falta de energía, alergias, etc, etc. Y sobre todo los órganos que estén por encima de la ay, ahora no me sale. Del El diafragma. diafragma, perdón. No me salía del diafragma, Ah. correcto. ¿Vale? Vamos a buscar esos órganos. Esto con el uso en las manos, ¿vale? Ujú. Bien, también lo podemos usar en los pies, ¿vale? Dentro de este uso de los pies, lo que vamos a hacer es buscar pues el estómago, articulaciones, hígados, riñones, vejiga. Es un poco tener en cuenta el camino que recorre estas biofrecuencias en el paso por el cuerpo humano. Si lo tenemos en los pies, no sé si se ve el puntero del Sí, ratón. se ve. Vale, pues Ujú. imaginamos el camino que hace, ¿no? Entra por este punto y saldría por este. Entonces, durante este camino que está haciendo, pues llega pues a este tipo de lugares, ¿no? También podemos usarlo en caso de que tengamos imposibilidad de sujetarlo con las manos, ¿vale? Podemos usarlo en la cintura. En este caso, sería ideal hacerlo con parches tipo TENS. Yo también tengo unos cables que en lugar de acabar en los electrodos de cobre, pues acaban en un tipo de conector para parches tipo TENS, ¿vale? Y en este caso de la cintura pues iría bien con ese tipo de electrodos, ya que el paso de biofrecuencias es mucho mejor.
Además, con los parches tipo TENS podemos aplicarlo en alguna zona concreta en la que tengamos, por ejemplo, una tendinosis, ya digo, una Ujú. rodilla, un codo, ¿vale? En ese caso podemos aplicarlo de una manera más concreta, ¿vale? Más a ese Mira, punto. también, yo que he estudiado medicina china, en puntos de acupuntura, pues también puede ser muy, Sí, 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 con ¿verdad? electrodos Curador. TENS, sí, con Ujú. electrodos TENS desde fuera de la Sí, piel, sí. Tengo un compañero terapeuta que tiene consulta y demás, y ujú, pues le gusta probar todo, ¿vale? Y él mismo, a sí claro. mismo, sí, se hizo con acupuntura y con el zapper y se aplicó tensión, ¿vale? Se aplicó el zapper con un cable que le hice con unas pinzas de cocodrilo sobre las Claro. agujas en puntos de acupuntura. Realmente. Yo creo que es una bestialidad esto que hizo, pero bueno, él lo quiere probar todo. Le fue muy bien, ¿eh? Le resolvió una tendinosis que tenía un problema, Sí, pero realmente, claro, estamos metiendo 9 voltios prácticamente a través claro, de las agujas de claro. acupuntura y para mí eso es una bestialidad. No, pero yo te decía con el conector Sí, parchecito, porque ya sabemos nosotros dónde están los puntos, entonces poner directamente en el punto lo que es el parche, sin correcto. aguja. Sí, sí, correcto, lo he Porque entendido. hay personas, ¿sabes? De que o sea, se lo pueden aplicar las personas en su casa, en esos Sí, puntos de acupuntura pues también. que, creo que es una muy buena idea y bueno, hay que Sí, probarlo, Andrea, hay que probarlo. sí. Yo si quieres te preparo un dossier de los puntos así básicos de equilibrar la energía. Eso Vale, es que lo llamamos puntos de emergencia, que sí, están, por ejemplo, aquí, ¿no? En la mano. O sea, hay unos puntos básicos de emergencia. También entre el dedo gordo de pie y el primer dedo también hay un punto clave. De esos que cuando alguien viene con emergencia se clava la aguja directamente ahí o aquí y se equilibra, ¿no? Solo con 4 puntos. Está muy pues interesante, sí. lo recibiré con los brazos abiertos, No te Andrea. lo quiero mejorar, perdón. Claro, claro, por supuesto, yo te agradezco. Lo recibiré con los brazos abiertos y probaremos a ver qué tal. Ay, sí, ¿Vale? primero lo pruebo yo también, a ver qué tal. Muy bien. Bueno, este es otro zapper, este es el zapper dual, el que llamamos dual, ¿vale? Este está Ujú, compuesto por doble salida, tiene 4 puntos de entrada al organismo, ¿vale? Vemos que va con pulseras para las muñecas y pulseras para los tobillos, ¿vale? De esta manera, lo que conseguimos es 4 puntos de entrada de biofrecuencias, aumentando así la capacidad para la máquina emisora, que es el zapper, aumentando así la capacidad de introducir estas biofrecuencias en el organismo. De esta manera se consigue que sea más potente, ¿vale? Además que tratamos el cuerpo de manera sistémica, todo a la vez. Al entrar por puntos distales, desde las muñecas y los tobillos, las biofrecuencias se encuentran pues a la altura más o menos de la cintura, ¿vale? Y después ujú, rebotan otra vez hacia afuera. De esta manera, pues tratamos en conjunto, todo a la vez. ¿M? Es un aparato pues que para mí es, la verdad, fue un antes y un después, ¿no? Cuando claro. empecé a tratar con este aparato, descubrí que la potencia, bueno, era algo bárbaro, ¿no? Funciona muy bien, muy bien. ¿Mm? Sería como más completo, ¿no? Lo que Sí, tenemos. sí, es mucho más potente. O sea, no en sí el aparato también, ¿no? No solo el aparato, sino la forma de uso. Esta forma La de forma uso, de uso, eso. exacto. Al hacerlo desde puntos distales, desde las muñecas y los tobillos, pues nos imaginamos si entra una onda como cuando tiras una piedra en un estanque, esas ondas que Claro, se forman, ¿no? Nos imaginamos que entran al organismo, se encuentran en la cintura y rebotan otra vez hacia arriba, ¿no? Entonces, es claro. un tratamiento mucho más sistémico, mucho más genérico. ¿M? Ujú. Bien, ¿qué nos aporta el Zapper? Pues el Zapper lo que nos aporta así de entrada es una mejora en la carga eléctrica celular. Es decir, el paso de las biofrecuencias a través de las células deja una pequeña tensión, deja una pequeña carga eléctrica en las células que hacen que la mitocondria genere mejor, de una manera más sencilla, el ATP, ¿vale? Pero no es solo esto, es que en el agua extracelular, que es en un estado, es el cuarto estado del agua, por decirlo de alguna manera, mejora la fluidez. De manera que al mejorar esa fluidez en este agua extracelular, el aporte iónico, la alimentación de la célula, mejora también a su vez. De esta manera, lo primero que notamos es que obtenemos más energía
en el uso del Zapper. Ya digo, esto es una de las primeras cosas que se nota, la energía, ¿vale? Elimina patógenos a nivel sangre y a nivel linfa. Por donde mejor circulan las biofrecuencias es por la sangre y por la linfa. En el interior de algunos órganos, como es el intestino, al interior del intestino le cuesta llegar, ¿vale? Para limpiar el interior del intestino hay que utilizar otros remedios. El Zapper en el interior del intestino pues no llega bien. De hecho, también hay que entender una cosa. Si el Zapper llegase con toda su potencia al interior del intestino, pues también eliminaría las bacterias beneficiosas que tenemos en el interior. Entonces, tampoco es una buena idea. Hay que entender que cualquier bacteria que salga del intestino, aunque sea una bacteria de las que consideramos beneficiosas, una vez fuera del intestino se convierte en una bacteria mala. Es algo perjudicial para nosotros. Y ahí es donde el Zapper ataca, ¿vale? Recarga el sistema inmune. Hemos visto este informe de los laboratorios Taxon de Madrid en la que estructura la sangre. Ahí a primera vista hemos visto los glóbulos rojos, pero también recarga los eosinófilos, que son la parte del sistema inmune de los glóbulos blancos destinada a matar parásitos, básicamente, ¿vale? Pues a estos los refuerza, los recarga. Y armoniza el organismo a nivel energético. Bien, nuestro cuerpo, nuestro vehículo en el que viajamos en esta aventura, es un vehículo que se alimenta de todas las frecuencias que nos envuelven, ¿vale? Estas frecuencias que nos envuelven las percibimos por distintos sentidos, la vista, el oído, etcétera, 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 ¿vale? Incluso la glándula pineal. Y los Pues ojos, claro. todo, ¿vale? Pues evidentemente todo entra en forma de biofrecuencias, de una forma u otra. Entra en forma de luz, que no deja de ser una frecuencia, entra en forma acústica, que no deja de ser una frecuencia, entra en forma ¿cómo se llama? De vibraciones de todo tipo, ¿vale? Todo esto son frecuencias. Entonces, si nosotros aplicamos de forma externa en el organismo una frecuencia controlada, lo que hacemos es armonizar. Es de alguna manera que nuestro director de orquesta entienda cómo debe conversar con los diferentes músicos, que serían los órganos, para tratar de ponerse en consonancia, ¿vale? De una forma global. ¿Ok? Mm, Aquí he querido plasmar algunos casos de personas a las que de alguna manera pues he podido colaborar en su reparación de disfunción, ¿vale? Y mm, cómo les ha evolucionado, cómo les ha funcionado, ¿no? Bueno, algunas personas, una de ellas en concreto, que vive por Andalucía, que estaba muchas horas conduciendo y demás. Esta persona pues sufría bastante de psoriasis artrítica, o sea, tenía dolores articulares y además bastantes placas psoriásicas, ¿vale? Esta persona, pues hablando conmigo y tal, tenía un 5 frecuencias mío, que es el que va con los electrodos de cobre, y hablando conmigo, pues hicimos ahí un arreglo para poder poner en su zapper pulseras, ¿vale? 4 pulseras, ¿vale? Entonces, bueno, mientras iba conduciendo y tal, llevaba el zapper puesto, pues, manos y mm. tobillos, ¿vale? Mientras iba Muy bien. conduciendo. Sí, 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 sí. muchas horas seguidas, ¿vale? Pues esta persona resolvió su problema en un 95%. Se dice pronto, ¿eh? O sea, a nivel articular, tanto a nivel articular como a nivel de placas psoriásicas. Qué maravilla. Sí, sí, Uf. totalmente. Nos Mm. quedan 10 minutos, me acaba de avisar. Ah, vale, pues Si se seguimos. para, Si se seguimos, para, ¿no? seguimos. Claro, volvemos a iniciar. No te preocupes. Vale, en el caso de dolor de cabeza, pues se ha resuelto en el 100% de los casos. Ya digo, hay personas que quizás lo han tenido que usar 4 veces, el Zapper, ¿vale? Durante el día, 4 veces, y personas que en la primera sesión se les ha ido totalmente el dolor de cabeza, ¿vale? Pero siempre marcha el dolor de cabeza. En Ujú. el caso de los desajustes del periodo, aquí pongo menopausia, pero me refiero a desajustes del periodo en sí, tanto molestias como exceso de sangrado, como malestar general, etc., etc., ¿vale? Pues en el 100% de los casos se ha resuelto, ¿vale?
Tendinitis, bueno, me gusta exponer el ejemplo de una persona que es una persona mayor que tiene un huerto aquí cerca de mi casa y esta persona mayor pues sufrió una tendinitis de pata de ganso y a él le encanta su huerto y no podía ir al huerto. Y me llamó, oye, Tony, ¿cómo lo puedo hacer y tal? Bueno, vino a casa, le di unos electrodos tipo TENS con el cable para que pudiese conectar en su zapper y le expliqué cómo lo debía hacer, ¿vale? Él me explicó dónde le dolía y demás. El caso es Sí. que al día siguiente me llamó y me dijo, Tony, estoy en el huerto. Al día siguiente, ¿vale? Y Bueno, bueno, increíble. sí, sí, realmente, ya te digo, no podía prácticamente caminar, ¿vale? Cuando vino a casa no Sí. podía prácticamente caminar. Bueno, El bueno, caso eso es que, mis alumnos ciclistas les va a encantar. claro, 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 Imagínate, cualquier cosita de estas. Ay, claro. ay, qué bueno, estoy deseando que lo vean y que prueben, Sí, claro. sí, al final lo que hace es de alguna manera es estimular la circulación en ese punto para Hola, que claro. a través de nutrientes se regenere, ¿vale? O sea, eliminas la inflamación y a través de nutrientes se regenere. Ya te digo, esta persona al día siguiente estaba en el huerto, hombre, tenía molestias, pero ya podía estar en el huerto, cosa que hasta ese momento que se aplicó el zapper no podía, ¿vale? Maravilloso, increíble. O sea, Sí, es sí. como, Bueno, ya te bueno, digo que a mí esto son cosas que obviamente la me mano llenan. de Dios. Me Bueno, llenan. Hombre, todo está hecho de frecuencia, entonces, claro, lógicamente. O sea, exacto, tiene toda su lógica. totalmente. Bueno, respecto a los puntos clave de esta explicación que estoy dando, me gustaría Ujú. remarcar algunos, ¿vale? Por ejemplo, el tema del marketing y los emisores de frecuencia. Esto sí que me gusta explicarlo mucho. En general, hay mucha confusión, muchísima confusión, ¿vale? En general, casi cualquier persona que empieza a conocer el Zapper, lo primero que te dicen, ¿y cuántas frecuencias tiene? ¿Y para qué sirve cada frecuencia? Y tiene pantalla y se apaga solo. Al final, todo esto es algo que no sirve para nada. Realmente, el hecho de que tenga 40 frecuencias, pues no te va a aportar nada más que uno que tenga 5. No te va a aportar nada más, ¿vale? Te va a Eh, quitar del bolsillo porque aumenta en precio como 10 veces. Correcto, correcto, correcto. Pero ya digo que esto es una mezcla que se ha hecho de manera intencionada a lo largo del tiempo y es Ya. marketing, mezclando el zapper de Hulda Clark con las frecuencias CAF de Royal Rife. Pero es que las frecuencias CAF de Royal Rife no tienen absolutamente nada que ver con los zappers. Como ya he explicado anteriormente, Royal Rife tenía su propia máquina que emitía estas frecuencias básicamente en forma de luz, no con electrodos, ni con parches, ni con pulseras. Era luz, ¿vale? Entonces, estas frecuencias que él estableció y que él recogió, ¿vale? Hizo la lista de las frecuencias, son muy útiles si las usamos con su máquina, pero si las usamos en forma de zapper, con onda cuadrada, pues no dicen ni más ni menos que lo que puede decir cualquier otra frecuencia, ¿vale? Esto es un poco la confusión interesada que se ha generado a lo largo del tiempo. ¿Mm? Y está muy bien que lo aclares porque hay muchas personas que no se dan cuenta de esto. Correcto, Andrea, ya te digo, en general, prácticamente la mayoría de personas cuando contactan conmigo, su Sí, obsesión es ¿y cuántas frecuencias tiene? claro. Sí, Y, claro. y se Bueno, es puede normal preguntar. también, porque, bueno, pues son biofrecuencias, pues ¿cuántas tiene? ¿No? Siempre estamos a la cantidad y que es Sí, como estamos programados, ¿no? Al final. totalmente, totalmente. Entienden Entonces, que de eso se aprovechan, claro. claro, entienden que más frecuencias es mejor y no, Mejor, no claro. funciona así. Esto no tiene nada que ver. Hulda Clark, de hecho, en su libro La cura de todas las enfermedades, Sí, dice claramente que cualquier frecuencia de desplazamiento positivo, dice cualquier frecuencia de desplazamiento positivo, entre 40 y 400.000 hercios con la suficiente tensión, es decir, más de 5 voltios, ¿vale? Es capaz de eliminar cualquier patógeno. Entonces, ¿para qué necesitamos que tenga 60, 100, 200? No claro. tiene mucho sentido. Ya, ya, con una en ese rango nos vale. Claro, con una en ese rango nos vale. ¿Por qué mi Zapper tiene 5 frecuencias? Bien, esto es una pregunta también interesante de hacer, ¿no? Pues bien, Claro. mi Zapper tiene 5 frecuencias por el siguiente motivo. Lo que acaba con los patógenos no es en sí esta frecuencia que estamos aplicando.
sino sus armónicos, ¿vale? En el caso de la onda cuadrada, lo que se genera son los armónicos impares, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar, el armónico impar que se ha generado es, mientras más alejado esté de la frecuencia que lo está generando, es decir, si es el tercero, si, ¿vale? Si es el siguiente, etc, etc, mientras más alejado que esté, tiene menos potencia. Es decir, la potencia del armónico generado es 1 partido n, ¿vale? O Ujú. sea, mientras más alejado esté, menos potencia. Yo lo que hago es escalonar estas 5 frecuencias en ese rango de acción para siempre obtener uno de los armónicos en 3 escalones con la suficiente potencia. Es para no perder potencia. Básicamente este es el motivo. Por eso lo escalo así. Pero es que no hace falta más. Es que realmente teniendo estos 5 escalones es suficiente. ¿Mm? Bien, menos es más, ¿vale? Porque al final un zapper de estos que se enciende y se apaga solo, que nos cuenta el tiempo, qué tal, están basados en microcontroladores. Y estos microcontroladores, en mi canal de YouTube, tengo vídeos que lo demuestro, ¿vale? Hago mediciones y demás. Estos microcontroladores emiten 10 veces menos potencia que mi zapper. Mi Zapper está basado en un chip que es bastante potente y estos que llevan microcontroladores que se programan, pues son mucho menos potentes, ¿vale? Entonces también es interesante tener este dato. Muy bien, qué bien. Sí. No son únicamente parásitos, también esto es otra de las que se suele hacer creer, ¿no? Tengo parásitos Zapper y ya está, y solo vale para parásitos. No, no funciona así. El Zapper, como digo, armoniza, te aporta energía, mejora la dispersión sanguínea, mejora la respiración celular. Es que hasta en la piel se nota. O sea, el Zapper funciona para muchas cosas, ¿vale? No es exclusivamente para parásitos, que también, y lo hace muy bien, pero no es exclusivamente para parásitos, ¿ok? No, claramente, o sea, son biofrecuencias que están actuando a nivel general en nuestro organismo y van To- armonizando y detectando las disfunciones. Y de Total. paso se llevan parásitos y de paso se llevan pues todo lo que no es tecnología propia de nuestro ser. Todo lo que no debe estar, Andrea. Todo lo que Pues no todo debe lo estar que debe fuera. estar, Fuera. claro. Oye, y en caso de antenas y todo esto, 5G y toda esta historia, pues Protegerse. también, Sobre todo protegerse. Sobre sobre todo todo nos protegerse. protege. Mm. Claro. Tú piensas que esas son, es un tipo de frecuencia que es dañina, ¿vale? Es una frecuencia que, aunque digan que no, es ionizante. Y esta Claro, frecuencia ionizante es capaz de alterar, aunque sea a largo plazo o medio plazo, es capaz de alterar el ADN mitocondrial. Sabemos que la célula tiene su propio ADN, pero la mitocondria tiene otro. Pues el ADN claro, mitocondrial se autoajusta en función de a lo que esté expuesto, ¿vale? Pues con claro. estas frecuencias sucias, estas frecuencias sucias de las antenas 5G y demás, este ADN mitocondrial puede mutar y hacer que esta mitocondria empiece a funcionar de manera incorrecta. En el momento en el que la mitocondria funciona de manera incorrecta, ya tenemos un problema celular, ya tenemos un problema en esa homeostasis que debería ser celular. Y ahí empiezan muchas disfunciones, mayoría. ¿Eh? Hombre, aparecieron cánceres de mama en hombres que antes no había, muchos infartos Total, de personas que no han tenido ningún problema cardiovascular anteriormente detectado. O sea que totalmente. Se corta, Andrea. ahí lo dejamos. Bien, pues como decía, no, no son únicamente parásitos. Ujú. Y somos seres energéticos, vibrantes y frecuenciales. Es un poco lo que he explicado anteriormente, ¿no? Percibimos todo lo que es nuestro entorno en forma de frecuencias, vibraciones y demás. ¿Eh? Bien, eh, como resumen, lo que podemos decir es que con el Zapper podemos ayudar a la remisión de diferentes disfunciones, ¿vale? Yo lo veo día a día que muchas personas que, bueno, con problemas, puedo poner varios ejemplos, ¿no? Pero hay algunos que realmente, ostras, se te marcan un poco más, ¿no? Precisamente cuando fui a hacer el informe este a Madrid, a los laboratorios Taxon, Ujú, coincidí con 2 personas de las islas de Canarias, ¿vale? ujú, Estas 2 personas eran 2 mujeres de una edad considerable
y que básicamente se quejaban las dos de lo mismo, que tenían mucha falta de energía, ¿vale? Una de Mm. ellas decía que, la más mayor decía que tenía los huesos secos, decía esto, ¿no? Ella decía, es que tengo los huesos secos. No, ya escuchaba su cuerpo y claro, lo que me Sí. decía. Ah, Dice, qué me bueno. duele todo, tengo los huesos secos y me duele todo y no sé qué, mucha falta de energía, ¿no? Bien, pues a Sí, estas personas les envié el Zapper, un Dual, ¿vale? Y se empezaron a quejar. Dice, oye, es que gasta mucha pila. Digo, no puedes. Yo hago mis pruebas de laboratorio, ¿no? Yo veo que, claro, claro. simulo un cuerpo, ¿vale? Con una resistencia y veo el consumo del Zapper y demás. Es que me dura un día, me dura no sé cuántas sesiones la pila. Digo, no puede ser. ¿De verdad que sí? Tal, ostras. Bueno, me costó, pero al final lo entendí. Sí, Realmente, esos cuerpos estaban demandando energía de una manera brutal. sí. Necesitaban. Entonces, claro que estaban agotando la pila de una Ah, manera brutal. En cuanto empezaron a sentirse mejor, la pila les duraba lo normal, lo que tiene que durar. Por ¿qué eso te tiene que durar la pila? Qué fuerte, ¿qué tiene que digo, durar? depende del uso, ¿vale? Pero Sí, básicamente depende del uso y sobre todo, básicamente, de la calidad de la pila. Claro, claro. si Claro, ponemos pero una ¿eso a pila, qué te refieres? ¿De frecuencia? no O sea, de, en horas, ¿cuánto tiene que durar en horas? mira, si hacemos un 7-20-7-20-7, ¿vale? Este ¿En protocolo nos va a minutos? Sí, durar un mes, una vez al día, nos va a durar claro. un mes, mes y medio, ¿vale? Sí, Ya te digo, depende de la pila, depende de la temperatura, depende sí. de la persona. Una persona de más envergadura quizá pues absorbe más energía que una persona más pequeñita, ¿no? Esto depende de Claro, varios factores. Pero, ya te digo, haciendo este protocolo, pues nos va a durar un mes, mes y medio. sí, Haciendo una hora seguida, pues nos va a durar 3 semanas, poquito más, ¿vale? sí, sí. Haciendo una hora seguida 3 veces al día, pues 2 semanas, ¿vale? Pero en este caso es que ya te digo, es que les duraba 2 días, 3 días. Era una barbaridad. Digo, no puede ser. Es que no puede ser. Y sí que puede ser. Ahora lo comprendo que sí Sí que puede puede. ser. Hay un Sí, factor más que yo no tenía en cuenta. Yo pongo una resistencia, simulando el cuerpo humano, el valor de una resistencia del cuerpo humano, pero es que esta resistencia puede variar en función de esa necesidad que tenga la persona. totalmente, claro. Claro, Somos claro, campo electromagnético, entonces, claro, se totalmente. chupaban la pila en media hora. Qué bueno. Sí, bueno, Bueno, pero no, ellas luego, ¿cómo se han ido sintiendo? perfectas, el tema está ahí, ¿no? Que Sí, realmente, wow. claro, cuando se han empezado a sentir bien, una señora que decía, es que no salgo, es que me gustaría Sí, salir con mis amigas, pero es que estoy muy cansada, es que no puedo, es que tal, empezó a salir, empezó a sentirse bien, empezó a hacer más vida social y claro, y ella decía, dice, esto es el Zapper, es que es el Zapper. Y a partir de ese momento empezó a gastar menos pila, date cuenta, ¿no? sí, 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 claro, claro. No, no, es maravilloso, ¿no? Es que tiene toda la lógica. Además, Bueno. me encanta. Ahora que lo sabemos, tiene toda la lógica. En el momento me rompí la cabeza intentando encontrarla, ¿sabes? Sí, claro. Ya, ya, no, no, a mí me la da Bueno, totalmente. Yo he entonces, descargado baterías del coche en unos estados de mucha descarga de energía, que estaba, yo qué sé, organizando un festival, no sé qué, entonces estaba a millones de cosas y de pronto descargué la batería de la furgoneta. sí, sí. Me quedé Fácil, sin batería en el coche, te lo juro, me la chupé. fácil. Fácil. Sí, sí. Bueno, en esto sabes tú más que yo, en el tema de las baterías de las bicicletas, ¿no? Depende de También, cómo vayas, claro, imagínate. te vuelves con media batería a casa o depende de cómo vienes con Depende de muchos un factores, si ese día hace viento, el terreno que tú estás pisando, si subes, qué potencia le das, cuánto tú le das de tu propia potencia, o sea, bueno, totalmente. Si hay tienes, tantas variables que, claro, una media claro. de cuánto me dura una batería, pues es un rango muy abierto. Bien, pues eso, vale, pues eso. Pues El, eso, claro, justo. de forma genérica, pues ya te digo, 7-20-7-27, una persona de complexión normal que no tenga ningún problema así serio, una Sí. temperatura normal, un mes, mes y medio, Vamos, que una pila de alcalina, que yo me compré una alcalina de esas de Panasonic, sí, 4 € creo que me ha costado, o sea sí. que es Yo, todo el yo, gasto que mira, tienes. precisamente aprovecho para decírtelo, ¿vale? Ese tipo de Sí, pilas, las Panasonic, esas, no son, sí. no me han funcionado bien. He tenido problemas con ese tipo de pilas, ¿vale? Ah, pues a Yo mí, sí.
Sí, a mí me está yendo muy bien. Tiene una luz ahí potentísima, el Zapper, Sí. está contento. Personas que me han avisado, oye, mira, que no funciona el Zapper. Digo, ¿cómo que no funciona el Zapper? A ver, envíame fotos, tal. Claro, primero intenta solucionar el problema antes de que Claro. te lo envíen. Y generalmente es esa pila, se apaga de golpe, no avisa, se apaga de golpe, ¿vale? Ah, pues ya te diré mi Sí, experiencia. De momento sí. llevo 3 días con él, Sí, fenomenal. sí. Bueno, yo recomiendo Energizer o Duracell. Energizer o Duracell son Gracias. las que mejor funcionan. Barta, pero cuesta conseguirlas. Barta, Marta, Energizer o Duracell, como pilas, ¿vale? Son las ajá, sí. mejores. El Zapper, Ah, verás ok. que con esas pilas te avisa, no se queda a cero, no se apaga de golpe, sino que ves que cuando haces la prueba de batería, que es en 33 hercios, y ver que el LED tiene un parpadeo, ¿vale? Esto no lo podemos mostrar en cámara, porque los Sí, FPS de cámara son menos que los que hace la secuencia de ah, LED. ya, A simple vista sí claro. que lo vemos, pero en cámara no lo podemos mostrar, ¿vale? Entonces, cuando Ujú, lo pones arriba del todo, a 33 hercios, ves un parpadeo del LED. Cuando hace sí, ese parpadeo, significa que la batería está por encima de 5 voltios, ¿vale? sí. Cuando la batería está a 5 voltios o menos, el circuito no oscila, no es capaz de oscilar y por lo tanto el LED no parpadea. Ese es el momento de cambiar la pila, ¿vale? Ujú, ujú. Y pero LED no parpadea y se queda en... Se queda encendido fijo, rojo, fijo, pero sin Sí. parpadear. Rojo o Ujú. azul en el dual, pero sin Sí, sí. parpadear, ¿vale? Ok. Eso significa que el circuito no está oscilando. Entonces la Ajá, batería tiene 5 voltios o menos. Y es el vale. momento de cambiarla, de sustituirla, ¿vale? Ujú. Es un comprobador de pila que lleva Que, o sea que cuando pones la pila nueva siempre hay un pequeñito parpadeo. siempre arriba del todo a 33 hercios. Tú Sí, puedes ver a simple vista que hace un parpadeo el LED, ¿vale? sí. Cuando esa pila está agotada, el LED se queda encendido fijo, no parpadea, se queda fijo, ¿vale? Ok. Ujú. Bien, Ah, pues, el importante. aparato es un aparato pues ergonómico, sencillo de usar, robusto. Mis precios pues están al alcance de cualquier bolsillo, ¿vale? Yo intento, hombre, obviamente nadie trabaja por amor al arte, ¿vale? Yo dedico muchas horas y mucho cariño, ¿vale? Mucha energía a hacer estos zappers, entonces algo evidentemente tengo que ganar, ¿vale? Pero es muy poco, o sea, mi margen es muy poco con estos zappers, entonces esto lo hago porque es una manera, es un compromiso que tengo para tratar de llegar a las máximas personas posibles, ¿vale? Voy a Gracias. ponerlo, claro, no sé, es la intención que tengo, ¿no? Podría ponerlo a un precio más elevado y supongo que se seguirían vendiendo igual, pero habría muchas personas que no podrían llegar a comprar el Zapper. De esta manera yo intento llegar a la máxima cantidad de personas posibles, ¿vale? Gracias, Tony. Gracias por ese gesto, porque realmente no es que estamos por amor al arte, como se dice, pero sí, oye, pues no, no se trata de que sí, que hay que tener una recompensa económica porque tú Obviamente, esto es obvio, ¿vale? Yo, gastas claro, y demás. Pero sí, ajustar ese precio para que llegue a más eh, personas, pues gracias por eso. dedico muchas horas y claro, algo tiene que compensar, algo, pero desde luego, hoy por hoy no me voy a hacer rico, eso lo tengo clarísimo. Bueno, nos estás haciendo ricos a los demás. Que menudo entusiasmo levanta el Zapper y eso es lo que más vale, ¿no? Esa alegría de decir, wow, pues es que qué increíble, ¿no? Me Esto refiero rico, funciona, wow. rico económicamente, de espíritu ya lo soy y gracias a todo esto, ¿no? Que estamos haciendo Claro. en conjunto, ¿vale? La abundancia de espíritu, lo primero. Total, está claro. Lo demás Bueno, ya. vale, ¿cómo debe ser el zapper? Pues debe ser de onda cuadrada y offset positivo. El offset es aquello que cuando explicaba la forma de onda, que nunca volvía a cero, ¿vale? Nunca volvía al escalón de cero, sino que se quedaba en un valor ligeramente positivo, que está entre 0,25 y 0,4 voltios en función de la pila, ¿vale? Pues ese offset positivo es necesario para que el zapper funcione de una manera correcta. ¿M? Para que un zapper sea efectivo, tiene que tener offset positivo. Y no Claro. todos los zappers comerciales tienen offset positivo. Porque Muchos están mostrando. si baja Claro, negativo, ¿qué pasa? si tenemos flecos hacia negativo, que esos flecos se pueden observar, por ejemplo, con un osciloscopio, es cuando llegamos la señal a cero, se Ujú. autoinduce, ya digo que hace muchos armónicos, ese tipo de onda, pues se autoinduce una señal negativa.
¿vale? Y esa señal negativa, ese fleco negativo, lo que hace es alimentar parásitos. Los Wow, alimenta, realmente les da vida a los parásitos. Igual que esas semiciclos positivos nos alimentan a nosotros, nos alimentan nuestras células, nuestra sangre, etc., etc., los negativos alimentan a los parásitos, ¿vale? Debe mira ser que una es señal, interesante. sí, sí, mucho. Debe ser una señal con suficiente potencia. Como digo, estos que están basados bueno, microprocesadores, microcontroladores y demás, todos estos, la potencia suele ser baja. Son instrumentos extremadamente precisos, tienen una perfección en la señal de salida increíble, o sea, controlan constantemente que la frecuencia sea esa y no se mueven de ahí. Les da igual la temperatura, les da igual la humedad, les da igual todo, controlan eso constantemente, pero su potencia es muy baja. Tiene una potencia 10 veces inferior a mi Zapper, que quizás no tenga esa extrema precisión, no la necesita, como bien he dicho, entre 40 y 400.000 hay un abanico que nos podríamos mover todo lo que quisiéramos, ¿vale? No la necesita, pero sin embargo la potencia es contundente, ¿vale? Debe ser un aparato ergonómico. Bien, pues mi Zapper ocupa aproximadamente lo que podría ocupar un paquete de cigarrillos. Viene a ser ese tamaño aproximadamente, ¿vale? Y uno de los puntos más importantes es que considero, y ya esto es una consideración individual, una consideración propia, que debe haber un compromiso con la satisfacción del cliente. No sé quién piensa que puede ser buena idea gastarse, por ejemplo, 1.000 euros en un Zapper, que los hay, ¿vale? Qué Gente, barbaridad. sí, sí, gente con, bueno, con un peso específico en el mundo de la salud alternativa, tienen Zappers a la venta por valor de 1.000 euros, ¿vale? Y la gente los compra. Pues en mi grupo de Telegram, Zapper Experiencias, he encontrado personas que han entrado a mi grupo a preguntar cómo deben usar ese zapper. Y claro, yo me sorprendo y les pregunto, ¿es que tú no tienes nadie de ese vendedor? ¿No tienes un grupo de apoyo? ¿No tienes alguien que te explique cómo lo debes usar? No, a mí me han ¿Tú, vendido el tú zapper. dónde lo has comprado? Pues donde lo has comprado, pues ve de... No, Claro, no, claro, no, a mí me han lógicamente. vendido el zapper, me lo han vendido con un folleto de instrucciones que no entiendo Claro. y ya está, y ahí lo tengo. Y sí, va bien, pero no sé cómo va. Ah. Ah, Claro, me muy bien. sorprende, ¿no? Yo creo que esto no debería ser así. Yo desde mi humildad, desde mi aparato, que ya digo se- que es económico, ¿vale? Y desde mi humildad, yo tengo un grupo de apoyo a todas las personas que tienen mi Zapper, incluso personas que no tienen mi Zapper. Es que me da un poco igual, ¿vale? Y yo Claro. desde ahí intento colaborar, intento De una guiarles. manera, claro, de una manera orgánica y lógica. Sí, No, ¿vale? no comercial ni siquiera, ¿no? No, Porque no, es no. algo que además tú, pues es que ese feedback que te dan los clientes que están utilizando Sí, sí, Zapier, pues es que totalmente. porque te estás nutriendo, ¿no? Es una retroalimentación. O sea, Así yo no es. entiendo cómo alguien puede no tener ese apoyo, claro. Bueno, Ya. pues Bueno. es lo que te digo, entiendo que debe ser así, pero Pues este tampoco es lo habitual. es un llamado, por si ven nuestro vídeo, a estos zapper tan, bueno, más sofisticados según los que los fabrican, pues que se encarguen también, por favor, de esto, porque Yo creo claro. que sí, que deberían tener un canal de soporte, ¿no? Alguna forma de poder comunicarse con esos usuarios de Nutrirse su y aparato. nutrirse de ese feedback que se lo Sí, recomendamos, sí, yo ¿verdad? Que es personalmente bonito. lo recomiendo. Entiendo que es algo que no puedes ponerle un precio, ¿no? Porque, claro, tener Claro. una persona ahí que a lo largo del tiempo, que igual hace ya un año que tiene tu Zapper, ¿no? Y que te siga contestando a tus preguntas, tus inquietudes, incluso que acepte sugerencias, ¿no? Para Sí, mejorar. Pues entiendo que eso es algo que no se le puede poner un precio. Es así. Pero, ostras, creo que es necesario. Realmente creo que es algo necesario. ¿Vale? sí, 100% de acuerdo. Bueno, lamentablemente también hay una serie de contraindicaciones en este maravilloso aparato. Y es que las tiene que haber. Todo tiene alguna limitación de uso en la vida, ¿no? Y en este caso, pues básicamente son personas que tengan implantes activos en el organismo, implantes tipo electrónico, como puede ser
un DAE, un marcapasos, el aparato que se pone para la epilepsia en el cerebro, ¿vale? Todo Ujú. este tipo de dispositivos activos pues pueden entrar en conflicto durante el uso de las biofrecuencias, ¿vale? Entonces, en este caso, no son candidatos al uso del zapper. ¿Mm? Bueno. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Como hemos visto en ese videíto tan instructivo, vemos que cuando los parásitos explosionan, Claro. explotan en el organismo, pues esos desechos que se generan quedan en sangre hasta que los excretamos, ¿vale? Entonces, una mujer embarazada, esos desechos podrían pasar a través de la placenta al bebé o bien a través de la leche materna, en el caso de la lactancia, ¿no? Por eso no son personas aptas para el uso del zapper. Niños pequeños, ¿vale? Aquí he puesto la edad de 6 años como un punto más o menos de inflexión, pero ¿a qué me refiero en concreto? No significa que con 5 años y 11 meses no lo puedan usar y a los 6 años y un día ya sí, no significa eso. Significa que sean niños que sean capaces de verbalizar, de expresarse con una coherencia, ¿vale? ¿Cómo se sienten tras el uso del zapper? ¿Vale? Porque podemos tener un efecto Alzheimer, un efecto depurativo, un efecto curativo y no darnos cuenta nosotros como padres o como tutores del crío. Entonces, el niño tiene que saber expresar esto que está sintiendo para no seguir incidiendo si tiene un efecto Alzheimer y dejar descansar a su cuerpo, ¿vale? O sea, niños que sean capaces de verbalizar cómo se sienten con una suficiente coherencia, ¿ok? Ok. En el caso de epilepsia o medicaciones sistémicas, ¿vale? En el caso de epilepsia, pues está comprobado que las biofrecuencias aplicadas de forma externa pueden provocar crisis epilépticas. Entonces, en este caso, tampoco son candidatos al uso del zapper. Personas que estén trasplantadas de órgano tampoco, ¿vale? Prótesis metálicas, hablamos no de implantes dentales ni tornillos en la muñeca, sino prótesis de hombro, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, una placa de metal en el cerebro. Este tipo de implantes metálicos lo que Ujú. producen es que durante el paso de las biofrecuencias, el camino que escogen estas ondas electromagnéticas por nuestro organismo siempre es el más fácil. ¿Y cuál es el más fácil? El más conductor. Evidentemente, si tenemos un cacho de hierro en nuestro cuerpo, pues van a coger ese camino, ¿vale? No, claro. Claro, cualquier implante metálico van a tratar de circular por ahí esas biofrecuencias. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan al final de ese implante metálico y encuentran parte biológica, ahí es como si como si hay una resistencia, ¿vale? Una resistencia eléctrica. Y las resistencias sabemos que se calientan. Nuestro sistema inmune puede identificar eso como algo extraño y provocar un rechazo a ese implante. Entonces, en ese caso, no son personas tampoco, bueno, No indicadas se para el uso del recomienda. vapor. No se ¿Vale? recomienda. Ujú. Correcto. En el caso de medicaciones sistémicas, lo que ocurre son esas medicaciones que hay un porcentaje determinado en sangre y hay una absorción, pues que esa absorción está más o menos medida, ¿vale? Está controlada esa absorción, ¿vale? En el caso de las medicaciones sistémicas. ¿Qué puede ocurrir? Que modifiquemos esa absorción, ya que en el caso de las biofrecuencias aplicadas, se puede producir un fenómeno que se llama electroporación. Esto lo que significa es que a nivel celular, en la membrana celular, los canales iónicos de esta membrana, de manera momentánea, de manera durante el uso del zapper y de forma totalmente reversible, pueden abrirse, ¿vale? Abrirse o cerrarse, ¿vale? Pueden modificar su forma de actuar. Y de esta manera esa droga sistémica que tenemos en sangre puede pasar al interior de la célula modificando esa absorción, ¿vale? De esa sustancia. Entonces, esto es algo que en el zapper de Uldaclar es muy raro, es, vamos, una posibilidad muy remota, pero puede ocurrir. Entonces, en estos casos de este tipo de drogas sistémicas hay que tener un poco de cuidado. O sea, no se debería usar, ¿vale? También Ujú. hay que entender que quizás en el caso de que estemos tomando un antidepresivo,
pues, hombre, es un síndrome serotinérgico, es difícil de que se pueda provocar con el uso del Zaper. Sin embargo, si estamos tomando cardiotónicos, aquí sí que tenemos que ir con mucho más cuidado porque podemos tener una serie de problemas mucho más serios. Ya digo, yo de entrada digo que no son candidatos al uso del Zaper, pero habría que valorar, ¿vale? Vale, se me acaba de ocurrir el psicofármaco tan extendido como alcohol. Tiene, ¿cómo se Bueno, comportaría? claro, podemos modificar su absorción, podemos modificar su Claro, absorción totalmente. Y las benzodiazepinas, que sabemos que es algo hoy en día como caramelos prácticamente, ¿vale? Entonces, mejor no tomar alcohol cuando usamos Zapper también. obviamente, el alcohol es algo que podemos dejar de lado y olvidarnos, ¿no? Que de hecho yo lo aconsejo, ¿vale? Es algo que podemos Sí, sí, olvidarnos, claro. sí, pero es Eh, que la gente lo consume hoy en día como que no se dan cuenta ni siquiera que es algo tan dañino a nuestro organismo. Totalmente, Andrea, pero tantas y tantas cosas, o sea. Claro. Como empecemos a Ok, analizar todo lo que tenemos alrededor, nos sí. tenemos que ir a un búnker subterráneo y escondernos allí, porque es que todo es brutal, o sea, realmente. Yo que quería al supermercado, le haría un lacito y lo mandaría por ahí, que se desintegre en el espacio. Sí, sí, Tal cual, ¿no? realmente, O sea, realmente. yo creo que ya o sea, ya no quiero ni entrar. Ahora con todos los temas de ayunos y demás, es como un rechazo a esos espacios. Claro, claro, ahora Porque es, no vibro, ya directamente no vibro con las cajitas y además es que son cajitas, ¿no? Todos ahora, es que así. todo Qué está horror. ultra procesado, absolutamente todo está ultra procesado. O sea, ves, ya no hay alcachofas, o prácticamente no hay alcachofas que veas una alcachofa como tal. Ves una lata de alcachofa con no sé qué, o alcachofas preparadas con no sé cuánto. Ostras, es que, pero bueno, es todo así, ¿no? Ya, bueno. Bueno, pues hasta aquí toda Hasta esta aquí hemos charla, llegado. toda esta explicación. Aquí abajo hay algunas de mis redes sociales. Muy bien, se ve claramente tu página web. Este es el Telegram, el grupito de apoyo que tienes. Exacto, exacto. Y Entonces, el pues correo. Y vale, ¿y redes sociales? ¿No tienes ahí el Instagram? Bueno, luego lo puedes añadir. no lo tengo. No tengo, bueno, la web, tengo el Telegram y mi correo electrónico, ¿vale? Perfecto. Cualquier duda o cualquier sugerencia, pues estoy abierto a ellas, ¿vale? Muy bien, Tony, qué maravilla. Madre mía, qué felicidad. Yo Bueno, creo que vamos a hacer más vídeos y más cosas. Yo, bueno, tengo la comunidad revolucionada con Zapper. Oye, a mí, dos. Oye, que se lo voy a decir a no sé quién. Oye, digo, sí, 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 sí. bueno, ya digo, es un tema muy interesante y lamentablemente es algo que no está extendido como Claro. debería. No está extendido como debería. Entonces, Bueno, considero, pues todo tiene su comienzo. O sea, claro, aquí estamos, porque la música ya sí que se está tomando en consideración, que si las frecuencias, que si las octavas, sobre todo en tema de espiritualidad, y hay como una conciencia, porque realmente sí, hay unas playlists intencionadas que van, bueno, pues haciendo aperturas, ¿no? En el cuerpo y la gente se da cuenta que esto está funcionando. La manipulación de música, ¿no? También, como con los hercios podemos ir, bueno, pues llevando la fiesta a donde queramos, ¿no? Y entonces, teniendo esta conciencia en la salud, con la biofrecuencia, a mí me parece que se está abriendo algo mágico y muy, muy, muy importante. Es un momento precioso, la verdad. momento frecuencial. Estamos en un momento Momento frecuencial. frecuencial, eso Sí, es. se percibe, Andrea, se percibe. O sea, Sí. estamos en un momento donde Una nueva vibración, ¿no? Yo lo claro, llamaría también como una nueva vibración y todo esto ya claro. está efervescente, ¿verdad? Es que a través, es eso, ¿no? Percibimos a través de la vibración todo lo que está ocurriendo. Por eso digo, estamos en un momento vibracional. Y bueno, y aquí es donde quizá Bueno, encaja siempre el efecto Zapper. perdóname, siempre lo hemos estado, pero ahora como que tenemos más conciencia de Sí, eso. sí, sí, me refiero a eso, ¿no? A las personas, ¿no? O sea, Claro. a través de este chasis, pues tenemos una facilidad ahora para percibir esa vibración que quizá hace un tiempo
¿vale? Ese momento, pues es el que creo que es ideal pues eso, ¿no? Para encajar el zapper y Claro. todo este paradigma, todo este nuevo paradigma de todas estas cosas que están viniendo, ¿eh? Sí, y tener, porque yo sabes que llevo muchos años ahora con la espiritualidad, pero empecé con el cuerpo, empecé con mi primera carrera es enfermera, luego fisioterapeuta, osteópata, estudié medicina china, me pasé con neurociencia, física cuántica, astrología, o sea, soy una investigadora. Y ahora estoy con la música y con las vibraciones y demás, y mira, y como que hice el ciclo, he vuelto al cuerpo. Y aquí Sí, estamos con el Zapper. O fíjate, sea, mágicamente. fíjate. Sí, sí. Y estoy como emocionada porque a mí todo el tema del cuerpo pues siempre me ha apasionado, ¿no? Siempre he sentido que somos holísticos, que el cuerpo no se enferma. El cuerpo lo que hay que hacer es cuidarlo, amarlo. Y ya, o sea, es nuestra máquina, es nuestro vehículo perfectamente diseñado y no tiene que estar reparado. Solo tiene que estar cuidado y mantenido, ¿no? Totalmente. Bueno, Y- de hecho, a día de hoy se están viendo técnicas para tratar de sobrellevar estos dolores constantes, dolores crónicos como de espalda y demás, y estas sí, técnicas se basan en reprogramación mental. O sea, en el momento que a una persona le haces entender que el dolor no significa lesión y una serie de cosas, estas personas mejoran de ese dolor crónico. O sea, claro, mira, es muy revelador, ¿no? sí, hoy he leído una frase que ponía, no me quites el dolor porque es mi puerta al cambio. Wow, wow, wow. Muy, muy potente, sí. O Sí, sea, mucho, mucho. dolor es portal, es un portal que te avisa, no es el camino transitado muy, muy beneficioso para ti, cambia, ¿no? O sea, Totalmente, y, totalmente. y La verdad es que sí. es lo que estamos experimentando ahora. Yo miro esta selva que tengo detrás y me quiero ir ya a la Estás en selva. unos parajes idílicos, ¿eh? Sí, porque como es dentro, es afuera, tal cual. Claro Y yo que sí. tengo la selva, desde que fui en diciembre, yo quiero volver y quiero vivir Wow. Bueno, Andrea, ¿te parece si lo dejamos aquí? aquí Nos mismo. despedimos Y, y y todo nada, está dicho, un millón de gracias. gracias. Que ponte pilas tú, Ari, en laboratorio, porque te va a venir una lluvia de pedidos de Zapper. Y nada, que si necesitas ayuda, ahí voy a Montserrat a echarte una mano. Pues mira, me vendría bien, ¿eh? Porque no damos abasto ya Ya lo en sé, las por dos eso te lo máquinas. digo. Bueno, un gran Bueno, abrazo y nada, muchas gracias, muchas mi gracias. amor. Y aquí nos vemos. Venga, paro Chaito. la grabación. Gracias. Hasta luego, chao, chao.